Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. En estos días estamos meditando en el libro de Génesis y cada miércoles presentamos un breve panorama acerca de los pasajes que vamos a estar meditando durante una semana. En el día de hoy entonces cubriríamos los capítulos 5 al 9. Pero antes de eso, quisiéramos recordarte que la razón principal por la cual preparamos todos estos materiales es para poder ser de edificación a la hora en la cual cada uno de nosotros está frente a la Biblia, en ese momento que apartamos para tener nuestro encuentro personal con Dios a través de la palabra escrita, para poder comprender un poco mejor el texto, para poder entender un poco mejor qué es exactamente lo que Dios quiere decir a mi vida en el día de hoy, para poder aplicarlo de manera específica y que no quede solamente en ideas, para que podamos ser personas que no solamente escuchan la palabra de Dios, sino que la obedecen, la ponen en práctica y llevan una vida que está gobernada por la palabra de Dios. Así que rogamos al Señor que nos ayude en esto, que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros oídos y en cada decisión de nuestras vidas para poder cumplir con este propósito que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a cubrir los capítulos 5 al 9 de Génesis. Y vamos a ver un relato que seguramente muchos conocemos o que nos han enseñado principalmente en la escuela dominical. Y podríamos pensar que se trata de Noé, del arca de Noé, del diluvio, de los animales. Pero quisiera invitarte a que en esta semana, cuando medites estos capítulos de Génesis, que puedas hacer el esfuerzo consciente. El esfuerzo consciente de recordar que este relato no es un relato cuyo protagonista es Noé o su familia o los animales, sino que el protagonista de este relato es Dios y su obra. Cómo Dios está cumpliendo con su palabra, con su promesa, a través de la historia de la humanidad. Para esto tenemos que recordar lo que decía en Génesis capítulo 1, cuando Dios bendice al hombre y a la mujer. ¿Recuerdan qué dice? Luego de crearlos a su imagen y semejanza, les dice: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que el propósito de Dios detrás del cual creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza era para que gobiernen la creación, siendo primeramente ellos gobernados por Dios. Y esa es la promesa, esa es la palabra que Dios desea cumplir a lo largo de la historia de la humanidad. ¿A pesar de qué? A pesar del pecado del ser humano. Es decir, a pesar del deseo que tiene el ser humano de rechazar el gobierno de Dios sobre su vida y querer hacer las cosas bajo su propio parámetro y hacer cuantas cosas dicta su ambición y su egoísmo. Pero a pesar de eso, Dios es un Dios que sigue cumpliendo su palabra, sigue cumpliendo su promesa. Y eso es lo que podemos llegar a descubrir en un capítulo como el capítulo 5 de Génesis, que está lleno de nombres raros, quizás para algunos de nosotros, de años. Podemos descubrir a un Dios que está cumpliendo con esa promesa: fructificad y multiplicaos. En el capítulo 6 podemos ver lo que Dios ve en la tierra. ¿Y qué es lo que Dios ve? Ve una tierra que está llena de violencia. ¿A causa de qué? A causa del hombre. Es una tierra que está llena de corrupción y por eso Dios decide raer sobre la tierra a todo ser viviente. Entonces podríamos meditar cuál es la consecuencia de nuestro pecado. Podríamos meditar en cuál es la implicancia que tiene el pecado no solamente sobre mi vida, sino
en mi matrimonio, en mi familia, en mi barrio, en mi iglesia, en mi país, en el mundo. Sería bueno que podamos reflexionar en esas consecuencias que tiene nuestro pecado en las personas que están a nuestro alrededor, incluso en la naturaleza. Pero vemos que Dios en este diluvio, en este acto a través del cual va a traer muerte en la tierra, simultáneamente es un acto a través del cual va a salvar. Y por eso habla con Noé. Habla con Noé y le dice que construya esta arca. Entonces podríamos pensar también en qué clase de acciones tenemos nosotros. Si nosotros realmente estamos obedeciendo o no a Dios. Si nuestras acciones son acciones que llevan a la muerte o si son acciones que llevan a la vida. ¿Cómo está mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi iglesia, siendo parte de un pueblo que realmente obedece o no a Dios? Pero a pesar de todo eso, Dios mismo es el que está llevando esta obra de salvación en la historia de la humanidad. Y quisiera leer el capítulo 8, versículo 22, porque creo que también es muy importante para que entendamos cómo la palabra de Dios se aplica en nuestras vidas en el día de hoy. Y dice, luego de que la tierra se haya secado, Dios dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, ¿qué quiere decir esto a nuestras vidas? Luego de que Dios hace decrecer gradualmente las aguas y luego en el capítulo 9 hace un pacto con Noé en el cual le vuelve a repetir, fructificad y multiplicaos. Pero ¿qué más dice Dios? Que mientras la tierra permanezca, ¿qué es lo que va a seguir habiendo? Verano, invierno, día, noche. Nosotros, cuando nos levantamos cada mañana, vemos transcurrir el día y con las horas llega la noche. ¿Somos nosotros protagonistas? ¿Somos nosotros aquellos que permiten que esa acción suceda? ¿Que del día llegue la noche y de la noche al día? ¿Nosotros somos protagonistas para que luego de unos meses llegue la próxima estación? No. ¿Quién es el que está realizando todo eso? Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el día de hoy nosotros podemos ver en algo que quizás parece tan sencillo como el día y la noche y el paso de las estaciones, podemos ver cómo Dios sigue cumpliendo su palabra, sigue cumpliendo su promesa, lo que decía en Génesis capítulo 1, no solo en los tiempos de Noé, sino en nuestros tiempos también. ¿A pesar de qué? A pesar del pecado del ser humano. A pesar de la constante tendencia a querer rechazar el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Pero entonces nosotros, ¿qué clase de personas vamos a ser en nuestro paso por esta tierra? ¿Seremos personas que escuchan y obedecen a Dios? ¿O seremos personas impías, que lo único que hacen es actuar bajo sus propios deseos? Así que por último, sería bueno que estemos pensando de qué manera mi vida y la vida de mi comunidad de fe está cumpliendo en el día de hoy esta palabra de Dios. Fructificar y multiplicarnos y llevar una vida en la cual gobernamos las cosas que Dios ha dado en nuestras manos, pero no como nosotros queremos, sino como Dios quiere, recibiendo el gobierno y la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Para poder vivir de esta manera, primero es necesario que escuchemos a Dios. Y para eso rogamos nuevamente que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros corazones a la voz de Dios y que forme esta vida en la cual obedecemos a su palabra.
Nos veremos el próximo miércoles, si Dios quiere, para tener un nuevo pantallazo acerca de los pasajes que vamos a estar meditando.